La primera, ¿cuál es el tema del texto? Segunda, ¿aumenta o disminuye la población? Número 3, ¿qué relación tiene la mortalidad con la natalidad? ¿Cuál es tu opinión del texto? Para quien no estuviera al principio, van a contestar por favor esas preguntas y una vez que las contesten, tomas foto y las subes al grupo. Vamos a contestar ahora el diagnóstico. Entonces te encargo, ahí lo dice bien claro, enviar por WhatsApp, ya que lo tengas en borrador o que tengas el final. Ahí tú decides. Vimos cuál era una discontinuidad muy clara. Por ejemplo, aquí, que vemos un salto, pues obviamente aquí la función no es continua. Vimos ese segundo tipo de discontinuidad. Tampoco podemos asegurar que sea algo continuo, pues aquí se ve que se interrumpe el trazo. Y llegamos a los ejercicios que anteriormente habíamos visto como límites. Nosotros tomábamos el valor, lo sustituíamos en las funciones y decíamos si existía o no el límite. Y ahora hacemos el mismo procedimiento, pero decimos si existe o no la continuidad. Cuando resolvemos cada una de las funciones y vemos que los valores son diferentes, pues podemos afirmar que no hay una continuidad. Y eso lo vimos en todos los casos. Por ejemplo, aquí vemos que evaluando la función con ese valor no nos da el mismo resultado. Entonces decimos que no hay continuidad. Pero pues también tenemos casos positivos, casos donde sí existe una continuidad porque hay una coincidencia en el número. Evaluando estas dos funciones con mi valor de 1, pues veo que sí hay una coincidencia y digo que aquí sí existe continuidad. Y lo demostrábamos, graficábamos estas dos funciones, 2x más 1 y 3x, como podemos ver aquí, 2x más 1 en color verde y 3x en color azul. Para que lo veas más claro, pues aquí tenemos cómo las dos funciones coinciden en un punto y a partir de ahí pues se puede decir que se genera una nueva, donde sí existe la continuidad. Y veíamos que era el único caso donde pasaba esto, porque en las otras dos funciones que nos restan, que son esta función, que prácticamente son las mismas funciones, pero con otro límite, al no tener aquí coincidencia, decíamos que no existe una continuidad. Y en la última, igual, evaluábamos el límite y llegamos a resultados de 1 y menos 1. Como no es el mismo valor, pues decimos que no existe una continuidad. Dice ahí, estudiante resuelve los siguientes ejercicios de división sintética determinando el residuo. Ese es mi primer paso, anotar esos coeficientes. Nuestro paso número 2 es cambiarle el signo a este factor por el que lo vamos a multiplicar y colocarlo aquí. Entonces paso 3, desciendo este valor que es 6 y empiezo a hacer mis multiplicaciones y mis sumas hasta llegar al último resultado. Y en este momento yo ya encontré los factores que multiplicados me dan mi función original. Nos pedían el residuo, pues el residuo es 45. Y aparte también estamos demostrando cómo es que multiplicando estos factores llegamos a la función original. Comprobar si x menos 3 es un factor del polinomio que aquí nos presentan aplicando la regla de Ruffini. Ese fue nuestro primer paso. Voy a descender el primer valor. Ahí está. 3 por 2 me da 6.
6 más menos 6, aquí me da 0. 3 por 0 es igual a 0. 0 menos 5, pues me da menos 5. 3 por menos 5. 3 por 5 son 15, más por menos son menos. Y al momento de sumar 15 con menos 15, pues obviamente me da 0. 0 es el residuo, entonces aquí la división sí fue exacta. Por lo tanto, x menos 3 sí es factor de este polinomio. Entonces ahí tienes la resolución. ¿Es factor? Sí. Ya vimos que sí es factor porque el residuo es igual a 0. Recuerda ahí lo que hicimos. Tomamos los valores extremos, vemos cuáles son sus divisores y ya que tenemos los divisores los ponemos en la fórmula que nos dan, que es de 0 racionales es igual a P sobre Q. Entonces A0 va a ser 13 y los divisores del 13, ya lo comentamos, son el 1 y el mismo 13. Y para el valor de A1, que es 1, pues su único divisor es el mismo. De acuerdo a mi fórmula, P sobre Q, voy a dividir el valor de P entre Q. Y pues aquí fue directo, si P vale 1 y 13 y Q vale 1, si yo divido este término entre 1, pues me va a dar el mismo término. Y estos serían los posibles ceros racionales, pero tendrías que graficar la función para ver dónde vas a encontrar esos puntos. Y pues aquí tenemos un problema. Si puedes darte cuenta, en los dos ejercicios pasados, el término independiente es el término con el que estamos trabajando. ¿Qué pasa si no hay término independiente? No tengo término sin X, no puedo hacer mi ejercicio. Entonces decimos que A0 es igual a 0 porque pues no tengo un valor. ¿Qué divisores hay del 0? No existen. Del otro lado, en el extremo izquierdo, pues sí tengo el valor de 1. Divisores del 1, 1. Pero, pues no hay divisores de este lado. 0 entre 1 me da 0. Conclusión, que para ese ejercicio existen 0 posibles ceros racionales o que no hay ceros racionales, que no tuvo solución. Sí, también lo puedes ver de esa manera. Las opciones que yo te presento para que obtengas las raíces de esta función, aquí tienes la primera, va a ser que factorices. Entonces las raíces de esta expresión son 1, 1 y menos 4. La opción 2, pues es que realices la gráfica. Pero pues te había comentado que las raíces están en 1. Lo puedes ver aquí. Aquí está la raíz. No corta, o sea, no lo rebasa, pero pues sí, aquí está involucrado el 1. ¿Y cuál es la otra raíz? Es menos 4. Si ya se te habían olvidado, pues aquí las tienes. Aquí dice menos 1, pero recuerda que la tienes que despejar para que te dé positivo. Y si aquí está positivo, lo despejas para que te dé negativo. Y aquí lo tienes. Ya encontramos las raíces de esa función polinomial. Estudiante obtiene los signos de cada función. Entonces aquí lo que tú tienes que determinar es qué parte de la gráfica está por debajo del eje X y qué parte está por arriba. Lo que esté por debajo, pues va a ser negativo. Lo que esté por arriba será positivo. Ese pequeño intervalo de menos infinito a menos 3, pues ya está en rojo, lo que indica que va a ser negativo. Y ahí está su signo. Del menos 3 en adelante, pues podemos ver que la gráfica está por encima. Entonces le vamos a dar el color verde y vamos a decir que tiene signo positivo. ¿Cómo vas a pasar esto al libro?
pues vas a hacer tu gráfica ahí pequeñita, vas a fijarte en esos valores y pues vas a colorear los intervalos para que no se te olvide cuál va negativo y cuál va positivo. Ahora nuestra gráfica es x cuadrada más 2x menos 3. ¿Cuántos intervalos tenemos aquí? Pues veo que tenemos 3. De menos infinito a menos 3 es 1. Luego de menos 3 a 1 hay otro intervalo y del 1 en adelante va a haber otro. Entonces aquí tiene que haber 3 colores. Tenemos una parte por arriba, positiva, una que está por debajo, va a ser negativa, y una que está por arriba. Y ahí lo puedes ver. Toda la primera parte positiva, porque está por arriba del eje. Esta parte que está por debajo, este intervalo, pues va a tener signo negativo. Y esta última parte se vuelve positiva. Vamos a checar esta parte que viene de menos infinito. No, ni siquiera llega al 2, está entre el 1 y el 2. De menos infinito a ese punto, toda esta parte de la gráfica que está por debajo, vamos a decir que es negativa. Esa parte ya la resolvimos. Vamos ahora con la otra. De ahí en adelante, toda esta parte de la gráfica está por arriba del eje X. Entonces vamos a decir que es positiva. Pues ahí tenemos nada más dos intervalos, lo que está por debajo y lo que está por arriba. Y vemos que aquí a la izquierda venimos de un menos infinito y aquí antes del 0, pues ya empieza a subir. Entonces tenemos una parte que está por debajo y lo demás al parecer ya está por arriba. Entonces según esto, pues nada más habría aquí dos intervalos. Ahí tenemos en rojo lo que está por debajo. Pues esto ya sabemos que va a tener signo negativo. Todo lo demás que quedó arriba va a ser positivo. Había dos negativas y dos positivas. Bien, chicos, y ahí tenemos ya el análisis de nuestra función. Estudiante determina la continuidad o discontinuidad de la función y nos presentan un ejercicio que dice, analiza la continuidad de la función en el intervalo de menos 2 a 2. Los valores que comprende ese intervalo pues serían menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Al menos esos 5 valores tenemos que revisarlos en el intervalo para ver si hay continuidad. Dice, el límite de esa función cuando x tiende a menos 2 es igual a menos 1. Entonces, la función es continua en el punto menos 2. Entonces, el primer punto pues ya tiene palomita porque sí hay continuidad. Sabiendo que cuando hay una división entre 0, pues ahí esto se vuelve indeterminado o que apunta al infinito. Entonces vamos a decir que para el menos 1 no hay continuidad. Ahí no va a haber un punto. Ya encontramos una discontinuidad. ¿Qué es lo que nos está pidiendo el ejercicio? Dice, analice la continuidad. Pues ya tenemos un punto donde la función no es continua, pero todavía no terminamos. Vamos a seguir. Ya hicimos menos 2 y menos 1. Vamos a evaluar con el 0 qué pasa. Nos quedan esos dos términos. Menos 1 entre menos 1 toca a 1. Entonces, ¿qué podemos obtener de aquí? Que para esa función en el punto 0 sí hay continuidad. 0 entre 0 no es 1. Recuerda que siempre en las divisiones cuando hay un 0 en la parte de abajo, aquí se vuelve indeterminado o error o infinito. Entonces estamos viendo que en esta función, en dos puntos, no hay continuidad. Ahora lo vamos a trabajar con 2.
Y pues aquí tenemos el resultado. ¿Cómo queda esta gráfica? Y aquí tendríamos ya nuestra función. Y veíamos que tiene discontinuidades en 2 puntos. Los puntos en los que no hay continuidad, pues eran -1. Vamos a ver qué pasa aquí en -1. No pasa de -1. Se acerca a -1, pero pues no lo rebasa. Y por el otro lado, hacia arriba, vemos que está igual. Y vemos que también en 1 no hay continuidad. Y a lo mejor, o tal vez tú estás pensando, si yo estoy viendo que ahí sí existe una continuidad. Porque vemos que para el 1, al menos aparentemente, ahí hay un punto. Aumentamos y no vemos que haya alguna interrupción. Y recordamos que el concepto de continuidad es que tú pudieras trazar la gráfica sin necesidad de despegar el lápiz. ¿Qué pasa si lo observamos a fondo? Te voy a mostrar la tabulación, pero no por unidades. Lo voy a poner por decimales. Aquí le voy a poner 0.1. Y pues obviamente vamos a tener muchísimos puntos. ¿Cuáles son los que queremos analizar? -1 y 1 positivo. Fíjate aquí donde dice -1 con menos infinito. Pues aquí ya estamos hablando de que no hay una continuidad. Vamos a analizar el 1. Fíjate que como no lo puede resolver, te pone aquí este símbolo. Te pone una interrogación. Y aunque aquí lo ves graficado, puedes ver en la tabulación que no hay una continuidad. ¿Qué concluimos de ese ejercicio? Si nos piden que analicemos la continuidad, pues vamos a decir que no hay continuidad en ese intervalo. Eso sería para el primer ejercicio. Es del mismo tipo, está en la página 134 y pues vemos que es este tipo de gráfica. Esta gráfica tenemos que evaluarla solamente en un punto y el punto donde nos piden evaluarla es en 1. ¿Ves aquí el punto 1 en X? Y aparentemente pues sí hay una continuidad. Vamos a tabularlo en -2, pues sí tiene correspondencia, en -1 tiene correspondencia, en 0. En 0 no hay continuidad. Pero recordemos que nos está pidiendo analizarlo en el punto 1. Vemos el punto 1 y vemos que se vuelve indeterminado. ¿Qué concluimos? Que no hay continuidad de esa función cuando X es igual a 1. Determina el intervalo más grande o unión de intervalos. Si ahí está entre paréntesis, pues es muy probable que la clave esté en los paréntesis. El intervalo más grande o unión de intervalos en el que cada función es continua. Estaremos de acuerdo que esta función es continua, porque se puede graficar toda de un solo trazo. Ahora dice, ¿cuál es el intervalo más grande? El intervalo más grande será de -2 a -4 o de 2 a 4. De -2 a -4 hay 2 unidades. De 2 a 4 hay 2 unidades. Y si ya te diste cuenta, el intervalo más grande que hay en esta función sería de -2 a 2, porque tenemos 1, 2, 3, 4 unidades. Entonces aquí la solución de este ejercicio es que ese intervalo más grande sería de -2, 2. Esa es mi función raíz cuadrada de 9 menos x cuadrada. Y dice, demuestre que la función es continua en el intervalo -3 a 3. Podemos ver cómo en el -3, pues sí hay un punto, en el -2 también lo hay, en el -1, y al parecer en cada uno de los puntos sí hay una continuidad. ¿Cómo lo podemos demostrar? Pues sería muy bueno con la tabulación. Vamos a nuestra tabla de valores. Y por ejemplo, aquí le ponemos de -3 a 3. ¿Cuánto de distancia entre cada punto? Pues 1. Revisamos, vemos que con el -3 sí genera un punto, el -2 también. Lo mismo con el -1. Con el 0 tenemos un 3.
cada uno de los puntos sí tiene correspondencia. Entonces aquí estamos demostrando que esta función sí es continua en el intervalo. Dice que hay que probar que la función no es continua en 1, pues tendremos que analizar el punto 1. Para que podamos ver esto de mejor manera, vamos a darle en la tabulación valores nada más, lo que sería el 0, el 1 y el 2. Que el valor inicial sea 0, que el valor final sea 2. La diferencia entre cada una de las divisiones sea 0.1, para que lo podamos apreciar mejor. Vamos a buscar el 1 en la tabulación. Y efectivamente, podemos observar que para el 1, aunque aquí en la gráfica te esté mostrando algo, en valores está demostrando que no es continuo.